Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te ha pasado alguna vez de que te quedas horas pensando en cómo empezar un proyecto y nunca te decidís? ¿Sentís que analizas tanto las opciones que terminas sin tomar acción? ¿Te paraliza el miedo de equivocarte al elegir? Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, probablemente estés experimentando lo que llamamos parálisis por análisis. Hoy vamos a hablar de cómo este fenómeno puede ser un verdadero freno para los emprendedores y qué podemos hacer para superarlo. Te vamos a compartir algunos hacks simples y efectivos para desbloquearte, tomar decisiones rápido y, sobre todo, avanzar sin quedarte atrapado en los detalles. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 531, en el cual voy a estar conversando con Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias por la bienvenida, Santi. Tengo que decir, estoy muy entusiasmado por hablar del tema que tenemos hoy entre manos, porque no solo que es un tema central, creo, a nuestra vida y la historia de la comunidad de Super Hábitos, sino que es un tema muy práctico y encontré algunos datos que, Santi, no tenés hasta ahora de este tema que van a ser divertidos para conversar. Ahora tenés mi atención. Bueno, antes de seguir con esto, quiero recordarles a todos que, así como ustedes se pueden llevar hoy herramientas para ser más productivos, pueden también compartir este podcast a conocidos o amigos que también quieran crecer y tomar acción. Bien, si tenés un amigo que de repente hace mucho tiempo que le está dando vuelta a la idea y no toma acción, puedes compartir este podcast para que se lleve esos beneficios. Puedes hacerlo buscando los 3 puntitos de donde estés escuchando este podcast, por ejemplo en Spotify, y pones compartir. O puedes también ir a compartir el link directamente escribiendo superhábitos.com/531 con número, superhábitos.com/531, que, dígase de paso, es donde también vamos a dejar todos los links y herramientas adicionales que vamos a mencionar a lo largo del episodio de la fecha. Mati, dijiste que tenías información divertida, dijiste que tenías cosas, así que te voy a dar el pie para que empieces a contarnos. Bien, entonces, como dijo Santi, hoy el tema que nos convoca es parálisis por análisis, ¿sí? De hecho, nosotros hace mucho tiempo que en la bienvenida a las personas a la comunidad de Super Hábitos tenemos un correo en el cual hablamos de parálisis por análisis, ¿sí? Siempre que alguien va a superhábitos.com/kit o superhábitos.com/ lo que sea y se suma a la comunidad de Super Hábitos, a la lista de correos, dentro del proceso de bienvenida les presentamos el concepto de parálisis por análisis y hacemos una aclaración que es que lo importante es estar atento cuando hay una parálisis por exceso de análisis. Para que se entienda mejor la idea, que es que muchas veces un mal que enfrentamos en la modernidad es exceso de información. Hay mucha información, cientos de miles de reels, videos de YouTube, artículos, estudios sobre cada tema que nos enfrentamos o que encontramos en nuestra vida cotidiana. Y cuando para cada uno de los temas tenemos muchísima información que podemos consultar, algo que puede pasar y que tiende a suceder es que decimos, bueno, ya voy a hacer la dieta, para ir con el ejemplo más gracioso, pero primero voy a leer estos 7 libros. Y después de leer estos 7 libros, probablemente voy a consultar un par de videos para ver si los libros estaban en lo correcto. Voy a leer un par de notas y cuando menos nos queremos dar cuenta, se nos pasó el tren, se nos pasó el año completo leyendo de un tema sobre el que nunca hicimos nada. Y eso era solo un tema de los 20, 50, 100 que podemos querer trabajar en nuestra vida. Porque lo mismo nos pasa cuando queremos emprender, queremos iniciar un negocio, cuando queremos empezar a hacer ejercicio, cuando queremos decorar la casa, cuando queremos mejorar el vínculo con nuestra pareja, cuando queremos cuidar mejor a nuestros hijos y así. En cada uno de los... y esta creo, Santi, que va a ser la clave para el episodio. Frente a cada problema que queremos resolver, aparece la posibilidad de caer en el exceso de análisis, que tiende a ser cuando pasamos más tiempo leyendo que actuando, cuando estamos todo el tiempo dudando de si estamos haciéndolo de la mejor forma posible, ¿no? Y de repente postergamos la acción a partir de eso,
cuando saltamos de una fuente de información a otra sin periodos de acción al respecto, y cuando tenemos cada vez más una sensación de ansiedad de que sé cada vez más de este tema, pero cada vez veo más lejos accionar. Eso tiende a pasar cuando estamos en esta parálisis por análisis. Ahora, te traigo, Santi, el dato divertido. Buscando información de este tema, caí en una página que no sé por qué nunca había visitado antes, que es la entrada de Wikipedia sobre parálisis por análisis en inglés. Y encontré, porque yo quería ver quién había traído este concepto por primera vez, ¿no? ¿Cuál fue el autor que trajo esta idea por primera vez al mundo? Y lo que me sorprendió fue que la página tiene todo un estudio, todo un análisis del origen de la idea, yendo hasta el año 600 a.C. Ah, pues ese dato no lo tenía. Que aparentemente hay una fábula, que es una fábula que se llama la fábula del zorro y el gato, muy conocida o que corría mucho, ¿no? Cuando corrían las narraciones en aquella época de la humanidad, donde el zorro y el gato se encuentran y el zorro está, diríamos en Argentina, canchereando. Creo que el término correcto sería, está haciendo gala de que él conoce 100 formas de escaparse de un lugar y que el gato solo conoce una. Y está haciendo eso cuando de repente cae un ataque de lobos a la situación. El gato, que solo tenía una forma de escapar, se escapa. Y el zorro, que tenía 100, se marea tratando de elegir y se lo comen los lobos. Una historia muy amable y amorosa. De cómo eran las historias de niños en esa época. Claro, y cierra con la idea de más vale tener una forma segura de escapar de una situación que tener 100 entre las que no te puedes decidir. O sea, sé que tenés mucho más para decir sobre esto, pero quiero meter una cucharita ahí. Algo que cuando estábamos preparando el episodio y estaba pensando en esto, estaba viendo como distintos ángulos, porque es un tema súper interesante desde la perspectiva de que hay muchas cosas que entran ahí. Por ejemplo, un tema que entra ahí muy de cara es la procrastinación. Tenemos, ¿no?, el hecho de que muchas veces tenemos decisiones incómodas. Mati, vos lo encaraste en primera instancia por el lado de y estudiamos, nunca lo dejamos. Bueno, porque estudiar nos hace sentir que avanzamos y es mucho más cómodo que quizás hacer lo que estamos pensando hacer, o sea, anunciar que vamos a iniciar un negocio, por ejemplo. Tenés un tema de perfeccionismo también, ¿no?, que tan parecidos, pero no son lo mismo, de siempre quiero hacerlo mejor, cómo sé si es lo suficientemente bueno. Y tenés además un tema de tomar mejores decisiones, porque la manera en la cual nosotros llegamos, por lo menos si no me acuerdo mal, al concepto de parálisis por análisis fue por el tema de elección de planes de retiro. No sé si me acuerdo, o era elección de compras de autos. Pero básicamente me acuerdo que era un autor que hablaba de cómo cuando a una persona vos le das más opciones, en realidad no solo que demoraba más y decidía menos, sino que decidía peor. Y se sentía más insatisfecho con su decisión. No importaba si había tomado la mejor decisión para su criterio. Bien, entonces, claro, de repente tenemos un montón de temas acá dando vueltas, ¿no? Y algo que... No voy a meterme acá. Bueno, entonces tenemos muchos temas muy interesantes. No estaba al tanto de esa fábula, así que sirve, pero es algo que muchas veces pasa, ¿no? Muchas veces vos decís, bueno, tengo demasiadas opciones, demasiadas oportunidades, que es algo que hoy en día sabemos que abundan para la mayor parte de las personas, y de repente terminamos frenados porque de vuelta no sabemos qué elegir, e incluso si elegimos terminamos demorando más, gastando mucho recurso mental, que ese es otro tema que está dando vueltas ahí, ¿no? Tenemos una cantidad de recurso mental diario de decisiones, nos gastamos mucho y quizás en pequeñas cosas que no nos construyen tanto. Creo que el punto que es importante de esta historia es entender de que la parálisis por análisis, que es como el término moderno, desde 1800, igual, relativamente moderno, que aparece la palabra, en realidad hace referencia a un fenómeno humano fundamental que es, tenemos el riesgo de pensar demasiado y pasar poco a la acción. En algunos casos, algunas personas más, otras menos. Y creo que lo que tenemos que entender, quienes vivimos en esta época, es que hoy en día ese riesgo se da exacerbado. Porque es mucho más fácil tener muchas más opciones y por lo tanto es mucho más fácil abrumarse. Entonces, existe la parálisis por análisis, tiene otros nombres, como dijo Santi recién. También hay un sesgo cognitivo que se llama el sesgo cognitivo, creo que le dicen de la información, que es la idea de que porque vos tengas más información sobre un tema, vas a tomar una mejor decisión, que no siempre es cierto. Y
también aparece este libro que decía Santi, creo que es el mismo que decís vos, Santi, que es el libro de Barry Schwartz, que se llama The Paradox of Choice, que básicamente lo que hace es construir sobre un concepto que ya había aparecido antes en la historia de la humanidad, que es que hay una variación en el retorno de la inversión que obtenemos de investigar de acuerdo a cuánto investigamos para realizar una acción. Investigar cero antes de realizar una acción es muy ineficiente, porque es muy probable que cometa errores, que me equivoque, que empiece a descifrar a prueba y error algo para lo cual hay información. Hay un punto donde yo junto información, que es el punto óptimo, donde de repente entro correctamente preparado a la acción, evito los errores que es posible evitar, logro los mejores resultados. Pero hay un punto donde eso se pasa y cada dosis extra de información que yo consumo me va haciendo progresivamente menos productivo, ¿no? Porque cada vez estoy gastando más tiempo en algo que ya tengo toda la información para ejecutarlo correctamente y empieza a darse esto que dice Santi de que me voy a sentir progresivamente más insatisfecho, más inseguro quizás hasta para pasar a la acción. Que está también la frase esta popular, ¿no? De que a veces en inglés es ignorance is bliss, ¿no? Que a veces la ignorancia es una bendición, que como no sabía que no podía, lo hizo igual, ¿no? Ese tipo de ideas que entran en juego acá. Entonces, yo creo que lo que es importante para atacar la parálisis por análisis es entender esta idea de la curva y decir, bueno, investigar algo, bueno. Investigar demasiado, malo. ¿Cómo encuentro el punto? Creo que eso es lo que, Santi, tenemos que tratar de poner en palabras ahora nosotros. Voy a hacer solo, Mati, si te parece, vamos a pasar a lo táctico, Dale. si te divierte. Tenemos algunas ideas acá de ejemplos y cosas y reglas que podemos utilizar para esto. Voy a simplemente dejar acá en la mesa para que quede claro entre nosotros acá y en confianza que tiendo a sobrepensar cosas bastante. Soy una persona que me considero bastante sobrepensadora. He tenido una conversación esta semana sobre por qué me molesta la disposición de los platos a veces cuando... Esto se seca peor. Tenía que ver sobre la parálisis por análisis, pero es como que yo cuando acomodo los platos, cuando lavo, pienso cuál es la forma más óptima de... Ese es el nivel de análisis innecesario que suelo hacer en mi día a día. Entonces, solamente para confesar de que tengo ese pecado y esa debilidad, creo que quizás le va a dar un poquito más de mérito a lo que digamos a continuación. Bueno, Mati, ideas tácticas, cosas que has utilizado que te sirvan a vos para superar la parálisis por análisis y que pueden ayudar a las personas también si se encuentran en esa situación. Bien, creo que parte número 1 es entrar siempre al proceso de ingerir información con un objetivo claro. Que esto ya lo hemos dicho en otros episodios donde hablamos de sistemas de aprendizaje. Dejamos los links para que profundicen. Pero lo primero que me va a ayudar a detectar la parálisis por análisis y por lo tanto poder hacer algo al respecto es entenderla como un problema y verla cuando sucede. Porque fíjense que diferente es si yo digo, me gustaría iniciar un negocio este año. Entro a buscar información, empiezo a ver que se me está pasando el año. Me doy cuenta de que para mi objetivo, para el problema que yo quería resolver, este consumo de información me está metiendo en problemas. Si yo entro a, qué bueno consumir información, voy a leer sobre negocios hasta que me sienta seguro de iniciar uno. Y ahí le estoy dando al análisis, de alguna forma, riendas sueltas, sin reconocer el hecho que es muy probable de que siempre va a haber una dosis de inseguridad y de que siempre yo voy a estar buscando más información, porque como dijo Santi recién, consumir información es mucho más cómodo que implementar esa información o usar esa información. Entonces, creo que parte número 1 es siempre entrar con un objetivo claro cuando me meto en un proceso de aprendizaje o de lectura. Que no significa que todo tenga que pasarse directamente a la práctica. Santi ya ha hablado en otros episodios de que puede que mi objetivo sea un poco más amplio, como tener buenas ideas. Y en ese caso, puede que el consumo de información en sí mismo cumpla el objetivo. Pero tiene que estar claro, que no me pase de estar sobreconsumiendo algo que debería estar accionando y quedar atrapado ahí justificándolo. ¿Bien? ¿Se entendió así? Vamos. Sí, creo que también va muy de la mano de lo que hablamos cuando hicimos este episodio de lectura veloz de cómo leer un libro de 100 páginas en no me acuerdo cuánto tiempo era el título del libro. Pero una de las ideas centrales que planteó el autor era en ese momento, que nosotros lo hemos usado bastante, es siempre que entres a un proceso de estudio, clarificar por qué estás tratando de entrar a ese
proceso de estudio. Y mientras más específico, mejor. Bien, porque en primera instancia, mientras más específico es, más probable es que vos puedas encontrar lo que estás buscando, ¿no? Si yo de repente digo, como estoy buscando fórmulas para mandar un mensaje de venta, es mucho más claro que si yo digo, quiero aumentar mis ventas. Bien, de repente, cuando le digo a mi cerebro, vamos a buscar aumentar ventas, mi cerebro está, digamos, por todos lados tratando de agarrar todo lo que puede. Cuando le digo, vamos a buscar mensajes, está buscando texto. De hecho, incluso literalmente voy leyendo y voy viendo, mira, acá hay una cita. Probablemente esto es un recuadro de texto. Probablemente que haya algo que me sirve. Entonces vamos a ayudar a nuestro cerebro a ir más directo. Y en segunda instancia vamos a saber cuándo llegamos a lo que estamos buscando, que creo que es el punto más importante en realidad. Si nosotros no tenemos en claro qué es lo que estamos tratando de hacer, muy probablemente vamos a buscar y buscar y buscar hasta que se satisfaga el criterio que teníamos inicialmente, que de vuelta es imposible de satisfacer. Entonces, al vos decir, voy a buscar esto, voy a ponerlo acá, voy a llegar a, no sé, este conocimiento específico, de repente estás haciendo de que sea más fácil llegar ahí y además estás bajando la barrera de incomodidad, ¿bien? Porque todos sabemos que entrar a búsquedas infinitas no es agradable para nuestro cerebro. Nuestro cerebro está diseñado para ser eficiente. Entonces, si yo le estoy diciendo, vamos a buscar algo para siempre, ¿hasta cuándo? Hasta que terminemos, nuestro cerebro no le gusta y probablemente terminemos procrastinando esa acción. Algo que quizás es un tip súper táctico que le he dicho en el podcast, pero lo repito, es algo que me sirve mucho a mí para esto, es como me encanta investigar y buscar la manera más perfecta de hacerlo perfecto, me puse una regla en su momento y era, si yo ya leí un libro o hice un curso y tengo la idea de que tengo la suficiente información para solucionar un problema, no leo otro libro de ese tema hasta que haya probado lo que leí. Yo creo que esa es la mejor regla. Esa debería ser la máxima para resolver la parálisis por análisis. Que, fíjense, me gustaría poder volver, como rebobinarte y volver a poner la frase completa. Pero fíjense que en la misma frase que decía Santi está mucho de lo que hablamos hace un rato resumido. No estoy entrando en cero. No me estoy proponiendo resolver algo yo solo. ¿No? Porque dije, bueno, ya leí, consumí algo. Esa es fase número 1 de lo que estamos viendo. Para resolver este problema que tenía. O sea, que entré con un objetivo, que era lo segundo que dijimos recién. Y fíjense que creo que es como un punto importante creo que es válido dárselo a nuestro cerebro para que no se estrese. Decimos, y no siento que haya un problema que yo pueda ponerle nombre y apellido, que yo pueda identificar con claridad en esto que leí. Porque si yo de repente leí un libro para iniciar un negocio y el libro habla todo de leyes de Estados Unidos y yo estoy iniciando mi negocio en Colombia, bueno, es válida la objeción de este libro que leí habla de negocios en otro país, no en el mío, necesitaría encontrar información para el mío. Esa objeción es válida. Entonces, ¿hay una objeción válida? Perfecto, probablemente puedo seguir investigando un poco más. Ahora, quizás termino de leer y la única objeción que tengo es, no sé si es el mejor. No sé si falta algo en este libro. ¿Pero vos qué sentís que falta? No, lo veo bien, pero no sé si debería haber algo más. Cuando no hay un problema concreto, sino que hay una sensación medio genérica de quizás ahí afuera hay algo mejor, que a nosotros nos pasa, esto con Santi lo hablamos mucho con las compras. Te saliste a comprar un pantalón nuevo. Llegaste, encontraste un buen pantalón que está en el rango de precios que podés pagar en el primer local que entraste. Opción 1 es, no, me voy a ver otros locales. Pero la pregunta ahí es, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a otros locales? Si puedes decir, no, es que este pantalón en realidad no me gusta, no me queda, no es del color que yo estaba buscando, perfecto, vamos al local 2. Pero si lo único que hay es una sensación genérica de que quizás puede ser que allá afuera haya algo mejor, estadísticamente creo que más veces voy a dar vueltas de más y terminar dándome cuenta de que lo que gasté extra no volvió por la mejora, que la cantidad de veces que me voy a arrepentir de no haberlo hecho. Creo que un punto, me voy a meter en una tangente, Mati, pero me parece que está bueno para complementar lo que estás diciendo. Voy a sacar de mi cajón de
mi cajón de anécdotas de la universidad, 2 historias. La primera historia, que vos ya las escuchaste a las 2, así que no te va a divertir, pero quizás a las personas sí, es, yo tenía un profesor de la facultad que daba finanzas, era el lobo, le decían. Trabajaba en la City porteña. Y me acuerdo que estábamos calculando opciones de compra, estamos haciendo ecuaciones. Le decían el lobo antes del lobo de Wall Street, porque es como el lobo de la City porteña. No me acuerdo, habría que hacer la... Bien. No me acuerdo, creo que debe ser después, me parece muy probable que sea después. Bien. Pero le decíamos el lobo entre nosotros, igual no sabía. Y me acuerdo que una vez estábamos charlando sobre cómo calcular toda la parte matemática, digamos, de calcular opciones de compra, que es un mecanismo financiero. Y me acuerdo que le preguntamos al profe, le digo, profe, ¿cómo se hace esto, la práctica? ¿Cómo lo hacen? Y me acuerdo que en su mejor tono de la City porteña me dijo, chicos, el mundo es más precario de lo que ustedes creen. Y esa idea se quedó conmigo y la he repetido tantas veces, que fue una de las grandes aprendizajes que me llevé de la universidad, ¿no? El mundo es más precario. Y lo que él quería decir es, las cosas, y es algo que nosotros hemos encontrado en el mundo de los negocios. Cuando yo empecé a emprender pensaba que negocios de cierto tamaño iban a tener ciertas, digamos, ¿no? Nivel de infraestructura o de profesionalización que no tienen. Y lo cierto es que el mundo es más precario de lo que uno cree. O sea, hay muchas cosas que se hacen más atadas con alambres, diríamos en Argentina, de lo que uno piensa. Y la siguiente anécdota, que para mí es divertida, es, había una materia que me gustó muchísimo, que fue gestión de las operaciones. Fui asistente en esa materia, fue mi materia favorita de la universidad ampliamente. Y me acuerdo que estábamos en una clase viendo cómo... El otro día pensaba que habría que hacer un tributo, porque las materias en las que los tres, Lu, vos y yo, fuimos ayudantes de cátedra en la universidad, marcaron mucho de nuestro estilo después. También podés decir por cuál era tu estilo a dónde terminaste siendo ayudante de cátedra, y probablemente es cierto, pero es muy interesante pensar que No es casual. Que no es casual, sí. Pero bueno, estaba en esta materia y me acuerdo que estábamos en un momento, el profe nos estaba mostrando un análisis que era como... Básicamente lo que hacían era tomar las empresas más grandes del mundo y les ponían una nota del 1 al 10 respecto de cosas. Y no me acuerdo de los puntajes, me acuerdo que vimos Apple en ese momento, Amazon, etc. Y una cosa que el profe nos dijo fue que las mejores empresas del mundo eran un 8 en casi todo y un 10 en una o dos cosas. Y el otro día, escuchando un podcast, una persona estaba hablando de los número 1 del mundo y él decía, si vos querés un número 1 del mundo en algo, tenés que probablemente ser ok en la mayor parte de las cosas y ser muy bueno en una o dos. Que es una idea que no es nueva para mí. Pero lo interesante para mí es lo siguiente, y que se relaciona con esto que estamos hablando hoy. O sea, cada una de estas cosas da para un episodio de podcast y cada una de estas cosas me parece que es súper interesante. Pero el tema es, algo que creo que está implícito en nuestra manera de gestionar la parálisis por análisis es la idea de que si vos sos un 8, en casi todo Vas a estar bien. vas a estar muy bien. Y eso tiene que ver con la parálisis por análisis, por decir como, che, encontré este libro de ventas, ¿no? Y yo, ok, pero hay otro sistema de ventas que estoy escuchando que va un poquito por allá. Y yo te digo, mira, si vos sos un 8 en este sistema de ventas, que sigue los principios básicos de las ventas, vas a estar bien. Y yo creo que nosotros tomamos muchas veces decisiones en base a eso. Yo llego y digo, no sé, ejercicio. Che, encontré este protocolo de ejercicio, está bueno. Sí, cumple las bases, sí, tiene sentido, sí. Es el mejor y tengo ganas de investigar cuál es el mejor. Pero tengo otras cosas para hacer. Entonces lo que voy a hacer, voy a tomar voy a aceptar que es un 8 y voy a seguir con mi vida, ¿no? Y de repente empezar a tomar ese tipo de decisiones y recortar mi análisis posterior en el punto en el cual caería en la sobreoptimización, que ese sería el término específico, la sobreoptimización, me ahorra todo ese tiempo extra de análisis. Esto entra con el principio de Pareto, pero de cara, me parece. Sí, que entra en también la conciencia. Explico lo que dijo Santi recién. Cuando Santi mencionó el principio de Pareto, se refiere a la regla de 20-80. Lo hemos mencionado en otros episodios del podcast. Vamos a dejar un link específico a eso también. Pero el punto central de esa regla es que en cualquier acción, y fíjense que se aplica pero así calcado, perfecto, a medida, en cualquier acción donde múltiples factores contribuyan al resultado, el 80% del resultado, o la mayoría del resultado, va a estar determinado por un 20% o la minoría de los factores. ¿Eso qué significa? Que siempre que yo quiera realizar una acción para la cual voy a investigar, el 80-90% del resultado va a estar determinado por un 10-20% de lo que yo lea o consuma. Y eso significa que yo, llegando a ese umbral donde ya tengo la información para accionar, probablemente no hay una ganancia muy grande que obtener de sobreinvestigar. Y hay una ganancia, sí, muy importante en accionar.
Voy a hacer, Santi, para retomar, creo que la que vos dijiste es la regla de parálisis por análisis. Dijimos entonces, entro con un objetivo, un problema. Sobre eso sí leo y consumo información. A partir de ahí, cuando llego al punto donde tengo información y no tengo una objeción particular, lo que hago es paso a accionar, que es el último punto que vos dijiste. Esto de la objeción particular también es muy importante porque te hace un mejor investigador. No es lo mismo quien lee libro de negocios tras libro de negocios, tras libro de negocios, tras libro de negocios, porque sí, que quien lee un libro de negocios y dice, ahora entiendo el modelo de negocios, me falta entender cómo son las leyes de mi país. Y ahí lee las leyes de su país. Y dice, bueno, ahora entiendo el modelo de negocios, entiendo las leyes de mi país, veo que hay una disonancia que hacen que, no sé, la forma de gestionar recursos humanos no se aplica en mi país por cómo son las leyes laborales. Bien, y ahí la siguiente pregunta es, ¿cómo adecuo este modelo de negocios en este contexto normativo? Y es una mejor pregunta, ¿no? Voy a ir siendo cada vez más incisivo y de hecho, lo que iba a decir Santi, que creo que es otro punto que ayuda a la parálisis por análisis, es no solo que voy a ir siendo más incisivo, sino que voy a empezar a buscar fuentes de información atípicas. Porque voy a empezar a buscar fuentes de información que me den soluciones muy específicas para mi situación. Que es algo que me puede llevar de repente a buscar casos de estudio, que me puede llevar a buscar papers, y que yo creo que naturalmente en algún punto del proceso también me lleva a buscar mentores. Y aplicar la famosa regla que inventamos en Superhábitos allá lejos y hace tiempo de los 3 caminos del aprendizaje, donde yo sé que la forma más eficiente de obtener una respuesta compleja es hablar con un mentor, con alguien que ya tiene experiencia en eso. Porque si la pregunta es, ¿cómo adecuo el modelo de negocios de cadenas de peluquería de Estados Unidos a el marco normativo en Colombia? Y la respuesta, las personas que mejor, que más me van a ahorrar tiempo, que más rápido me van a permitir pasar a la acción van a ser, número 1, alguien que ya lo hizo. Esa persona quizás me lo resuelve en 30 minutos a una investigación que por cuenta propia me tomaría años. A falta de alguien que lo haya hecho, personas que hayan hecho algo parecido. Entonces, de repente, hablar con un abogado que ya haya adecuado otras franquicias de servicios a Colombia. Bien, eso me va a ahorrar quizás, no los 3 años completos, pero un año de esa parte de la investigación. Y ese trabajo, yo creo que Santi se convierte como en una especie de la regla que vos dijiste, ponerla elevada a la potencia, ¿no? Elevada al cuadrado. Porque cuando yo digo, en el proceso de buscar información, priorizo en el orden correcto las respuestas de calidad al inicio y no al final, me vuelvo más eficiente. Y yo creo que a nosotros lo que nos pasó, esto no lo sabíamos cuando empezamos nuestro camino emprendedor, entonces tuvimos esta cadencia natural de que leíste muchos libros de negocio, eventualmente te frustraste, dijiste tengo que pasar a la acción. Cuando pasaste a la acción detectaste obstáculos prácticos, saliste a investigar de vuelta, acostumbrado a los libros, leíste, hasta que en un momento dijiste, Dios santo, no sé qué hacer, y de ahí te buscaste estar en comunidades o lugares donde hubiese personas a las que pudieras hacerle preguntas. Ahí te diste cuenta de que esa forma avanzabas mucho más rápido y lo convertiste en el modus operandi normal, en tu forma normal de hacer las cosas. Pero todo esto que le estoy diciendo es un camino que fueron años, décadas. Entonces, creo que esta regla que dijo Santi, que si se fijan combina todo, es de alguna forma la mejor respuesta posible o la mejor solución posible a este desafío de parálisis por análisis, que es, no entres directo a consumir información, frená y pregunta, ¿qué estoy buscando? Si tenés la posibilidad económica y de tiempo, trata de hablar con alguien que te resuelva el problema. Si no, ahí sí, busca un libro, una pieza de información. Tómala y no pases a otra si no hay una pregunta puntual. Si no hay pregunta puntual y ya tenés esto, lo que sigue es poner manos a la obra, que es el momento en el cual te van a ir apareciendo preguntas y ahí ya, de vuelta, la forma de investigar va a ser mucho más específica, porque la regla esta que dice Santi se aplica en cada uno de los subniveles, ¿no? Empiezo a aplicar y estoy en la semana 1 y no sé cómo organizarme, bueno, ahí de vuelta salgo a buscar información de cómo organizar esto en mi día a día y si encuentro información y no tengo una objeción, aplico eso. Y ahí continuamente voy profundizando en la misma regla. ¿Sabes qué estoy pensando? Este es un pensamiento medio random y ahí vuelvo a lo que estamos haciendo. Nosotros hemos dicho muchas veces que cuando diseñamos ofertas la garantía aporta valor.
Probablemente por la parálisis por análisis. Sí. Porque una garantía aporta valor. Porque cuando vos confías en alguien, porque estaba pensando esto que vos decías de hablar con alguien, y yo iba a decir, no es menor, busca hablar con alguien en que confíes. Sí. Porque muchas veces poder hablar con una persona en la que confíes, que nos diga, este es el camino. Yo a veces cuando me meto un tema nuevo siento que estoy como entrando como un camino que se ve un poquito y después es todo oscuro. Esa es como metáfora. Y a veces alguien me da la mano y me dice, vení. Y si yo no confío en esa persona, es como que voy caminando y voy pensando, pero ¿no será por allá? ¿No será por acá? Che, me parece que escuché algo por allá, ¿no? Y es como que mi mente se va y viene, va y viene. En cambio, cuando tengo la confianza o cuando tengo una buena garantía, que es lo que genera confianza, yo a veces digo, como, vení por acá. Digo, bueno, ok, esta persona confía claramente en lo que me está haciendo. Vamos para allá. Y eso te quita mucho estrés, te quita mucho peso de análisis y te quita mucha atención desperdiciada en quizás sí en el otro caso, quizás sí en el otro, no sé, en otra situación. Entonces está buenísimo. La herramienta que quiero sumar, Mati, a eso es, hay una matriz que está bastante buena y la voy a introducir con una frase que escuché en un podcast el otro día. El otro día estaba escuchando un podcast que hablaban sobre toma de decisiones empresariales. Y una persona decía, es mentira de que vas a poder tomar decisiones sabiendo la respuesta siempre. Y decía, los buenos líderes muchas veces son ilusos y toman decisiones simplemente asumiendo que saben. Pero generalmente muchos de los mejores líderes saben que tienen que tomar decisiones incluso cuando no tienen toda la información y lo aceptan. Y una herramienta que entra muy bien ahí es una herramienta que voy a dejar el nombre técnico por si alguien la quiere buscar. Se llama, creo que es la matriz se llama matriz de riesgo y reversibilidad. Estoy tratando de hacer una búsqueda en tiempo real. Sí, o sea, tengo la búsqueda, lo que pasa es que tengo el nombre en inglés. No, se llama de velocidad y reversibilidad, una cosa así. Y básicamente la idea detrás de esta matriz es que básicamente vos lo que tenés es que tenés que preguntarte, esta acción que estoy por tomar ahora, ¿no? Supongamos que vos ya pasaste por el proceso, ahora este mentor, tenés una idea. Este es un posible plan para seguir. Pero estoy pensando en seguir buscando información, etc. Y vos te preguntás, ¿qué tan riesgoso es esto? ¿No? Y puede ser con un riesgo muy alto o puede ser algo que tiene con un riesgo muy bajo. Bien, bastante simple. Y después puede ser algo que sea, te preguntas, ¿es esto reversible o no? Y en algo puede ser irreversible o puede ser, digamos, muy reversible. Y básicamente lo que tenés es... Ahí encontré el nombre. Ahí está. ¿Cuál es? Si quieres decirlo ahora antes de que... Le dicen, aparece como la Bezos Matrix, como Bezos... Como Jeff Bezos. Como Jeff Bezos, que parece que es quien presentó el concepto. O bueno, quedó puesto su nombre que aparte queda cool. ¿No? Le da un poco de entidad y de confianza. Claro, sí. Bien, pero básicamente la idea es que si yo tengo esta matriz, de repente voy a tener cosas que, por ejemplo, son reversibles y de bajo riesgo, cosas que son de bajo riesgo pero no son reversibles, cosas que son de alto riesgo y no son reversibles, y cosas que son, digamos, como muy reversibles, pero de alto riesgo, básicamente. Y lo que te propone la matriz es que vos a partir de cada una de estas cosas tomes una decisión rápida, ¿no? Entonces decís, bueno, si yo de repente tengo algo que es de alto riesgo y que además es irreversible y de repente pasa mucho tiempo analizándolo, ¿no? Tener un hijo, por ejemplo. Tener un hijo es una típica reacción de alto riesgo, alto costo, mucha irreversibilidad. Bien. Pero lo interesante es que no hay tantas decisiones de ese tipo. Entonces vos lo que puedes pensar, y más allá de que el modelo te da como respuestas puntuales, no sé, decís, bueno, si de repente es alto riesgo pero mucha reversibilidad, hace un test AB, fíjate, no sé, o si tiene bajo riesgo pero es irreversible, hace test graduales para probar, ¿no? Y si tenés bajo riesgo y mucha reversibilidad, simplemente hacelo. Yo creo que más allá de estas acciones puntuales que están buenas, yo creo que algo que cierra mucho para mí es siempre que me encuentro con una situación que estoy dándole vueltas, que uno pensaría que estas cosas no pasan con empezar un negocio, pero a mí me pasan con cosas cotidianas, como, che, si me pongo esta ropa ahora, la quiero usar después, pero el Fefi está por comer, entonces el Fefi se va a manchar las manos y seguro me va a venir a apoyar la mano en el pantalón, seguro, ¿no? Entonces ese tipo de análisis tontos, decís, bueno, a ver, pará, si esto sale mal, ¿es reversible? Sí, listo, ya está, pum, ponete la ropa, si se mancha tengo otra, bien. Sí, se lava. Se lava o no pasa nada. Eventualmente, si se mancha para siempre, puedo comprar otra, qué sé yo. No sé, puedes hacer ese tipo de análisis rápido. Pero yo creo que tener en mente esta pregunta de ¿es riesgoso? ¿Es reversible? Te hace pensar como si estoy trabajando o estoy optando por cosas que son de poco riesgo y son reversibles, en el día a día hace concesiones. Decís como, che, alguien quiere hacer un plan que es distinto del tuyo. Hace la concesión, déjalo. No sabes qué decir. Decí lo primero que se te ocurra. Tira la moneda. Bien. Y tener ese tipo de flexibilidad nos ayuda a nosotros a decir, bueno, en realidad lo que te pasa es que nuestro cerebro normalmente toma
o no normalmente, pero muchas veces toma con el mismo grado de seriedad las cosas que tienen alto riesgo y son irreversibles que cosas que tienen bajo riesgo y son reversibles. Sí. Y entonces pensar con eso te ayuda a clasificar rápidamente y vos tener un ancla para decir, bueno, vamos por este lado más rápido. Creo que ahí, esto que dice Santi es muy importante, sumarle una última piecita de información que es que la inacción tiene un costo. ¿Sí? Si yo no acciono, hay un costo. De hecho, el costo es altísimo. El costo de no accionar nunca en, por ejemplo, hacer un cambio en mi negocio, hacer crecer mi negocio o iniciar un negocio porque me pasé la vida leyendo libros, es el costo de todo lo que hubieses generado si ese negocio existía. El costo es brutal. El costo de pasarte un año entero leyendo sobre dietas en lugar de haciendo dieta es el impacto sobre tu salud. Entonces, creo que incorporar en la ecuación el hecho de que la inacción tiene un costo también nos empuja un poquito para adelante. Como dijo Santi recién, todos estos temas dan para charlar y charlar largo y tendido, con lo cual me interesa, Santi, que quienes escuchan este episodio, sea en los comentarios de Spotify, que muchos los están usando y nos ponen muy contentos, sea en los comentarios de YouTube, sea que nos manden un correo, que nos cuenten un poco si les sirve esta pequeña matriz de ataque a la parálisis por análisis que desarrollamos hoy y que también nos cuenten qué sienten que falta de forma específica. Así la continuamos profundizando y dejamos todo listo para que nadie más tenga que sufrir esto. Antes de irnos, Mati, quiero decirles que si se llevaron alguna herramienta que les sirve, o sea, dimos un montón, si la idea de que el mundo es más precario de lo que parece es una gran idea, tenemos la matriz, hablamos de empezar por los objetivos, hablamos de recursos, ideas centrales sobre cómo pensar el estudio. Si alguna de estas ideas te sirvió, para ser más productivo, puedes ayudar a otra persona que esté pasando una situación similar a también ser más productivo. Bien, de vuelta estamos todos juntos en esta nave llamada Tierra, diría alguien. Así que, si puedes ayudar a que alguien sea más productivo... En esta precaria nave llamada Tierra. Compartiéndole este podcast. Bien, puedes hacerlo probablemente en la plataforma en la que estés escuchando. En los 3 puntitos haces clic y te va a dar la opción de compartir. Pero además puedes compartirle el link directamente, superhábitos.com/531, que dígase de paso, también es donde vas a encontrar todas las herramientas adicionales y links que mencionamos en el episodio de hoy. Por lo pronto, Mati, creo que podemos cerrar este episodio acá. ¿Algo que agregar? ¿Estamos bien? No, estamos bien. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Por lo pronto con Mati cerramos acá y nos vemos nuevamente el próximo lunes en otro episodio del show de Super Hábitos. Chau, chau.